Irán lanzó el martes un ataque con misiles contra Tel Aviv, núcleo económico de Israel. Los guardianes de la revolución iraníes indicaron en un comunicado que el ataque fue en respuesta a las muertes de los jefes de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de Hamas, Ismail Haniyeh. También se reportaron muertos y heridos en un tiroteo en Tel Aviv. Y en Jerusalén se reportaron además explosiones poco después de que el ejército israelí afirmara que Irán había lanzado misiles hacia su país. Buenas tardes a todos, estamos en la agencia de noticias Kali Yuga. Es el programa número 484 del 1 de octubre del 2024 y hoy no contamos con la presencia de Juan Manuel porque nuevamente fue retenido. Sí. Parece ser que el señor Macri, que no es ingeniero, me informé bien, ¿no? El ingeniero es el otro, Mauricio, y no lo dejó venir, porque dijo que vino demasiadas veces, así que... Claro, ya 2 seguidas era demasiado. No, demasiado, dice que tiene que quedarse. Bueno. Sí, ¿Y qué te parece lo que está sucediendo hoy en día en el mundo? ¿Viste lo que acabamos de mostrar acá, que es una cosa impresionante, ¿no? Yo no sé, estamos ya en los tiempos terminales, me parece a mí, ¿no? Es tremendo, sí, como veíamos en las imágenes, ya se está pasando a una acción mucho más violenta en la guerra entre Israel con básicamente todo lo que la rodea. Y bueno, una lucha contra supuestamente Hezbollah que está culminando también con ataques ya ahora de los dos lados. Entonces lo que yo le quería preguntar al profesor Guido es que qué opina de este avance que seguramente mientras estamos hablando sigue avanzando y están pasando muchas cosas todos los días. Exacto. Bueno, nosotros justamente hace 15 días, yo siempre recuerdo, que cuando estábamos dando el programa número 483, mencionábamos que estaban sucediendo cosas tremendas ahí en el Líbano, ¿no? En Beirut, pero era reciente, en ese momento había una serie de explosiones. Después nos enteramos de que eran esos aparatos de intercomunicación que tenían los miembros de Hezbollah, los Vipers, ya que ellos habían suplantado el celular por el peligro que generaba el celular por el hecho de poder ser detectados a través de un sistema satelital. Entonces usaban este sistema antiguo, analógico, el Viper, pero al parecer ellos habían tenido acceso al fabricante, esto es lo que se supone, ¿no? Porque todavía no hay una investigación absoluta al respecto, y le habían puesto explosivos a los Vipers y los hicieron estallar en un determinado momento, que todavía no se sabe cuál fue la causa. Algunos dicen que fue porque estaban a punto de ser descubiertos, ¿no? Y, no sé, todo misterioso, pero yo prescindo de estos detalles técnicos, ¿no? Y lo mismo que el caso después, la otra cosa que sucedió, que lo mataron al líder de Hezbollah, Nasrallah, y mataron a varios líderes importantes, bombardearon una reunión, parece que tuvieron acceso a información del momento en el cual se reunían. Y yo quiero dar una interpretación política del hecho, más que entrar así en el terreno estrictamente militar. Esto tiene que ser interpretado no como una victoria de Israel, sino más bien como una acción determinada a raíz de un fracaso notorio. Un acto desesperado. Un acto desesperado que combina dos cosas. O sea, por un lado, el señor Netanyahu, que es un convicto, es una persona que tiene una condena en su propio país por corrupción, él y la mujer, entonces sabe que si deja el poder puede caer preso, y al mismo tiempo a nivel internacional el Tribunal de la Haya, la Fiscalía, ha solicitado su detención por crímenes de guerra, debido a que en la guerra de Gaza ha asesinado a cerca de 20.000 niños y varias mujeres que no tenían, y civiles que no tenían absolutamente nada que ver con el conflicto. Bueno, evidente, pero lo principal es lo siguiente, que además de eso, de que el poder para el señor Netanyahu representa un verdadero aguantadero, lo que le permite de algún modo evitar la prisión, sea interna como externa,
El otro tema es que la guerra de Gaza, guerra contra un pequeño territorio que no abarca más de 400 kilómetros cuadrados, una minucia prácticamente, y contra una organización también pequeña que es Hamas, lleva casi un año. Este domingo se cumple un año de la guerra de Gaza, porque fue el 7 de octubre del año pasado. Y esta guerra fue determinada, tuvo como objetivo recuperar a los 140 rehenes que habían sido secuestrados por Hamas en una acción militar exitosa, y al mismo tiempo desarticular la organización. Bueno, ninguna de estas dos cosas se logró, porque los rehenes recuperados fueron muy pocos, la mayoría siguen en manos de Hamas. Y Hamas no fue destruida, no fue desarticulada, o sea, en todo caso fue disminuida en su poderío, pero continúa actuando. Continúa habiendo bajas entre las fuerzas israelíes, sigue habiendo ataques, los territorios que ellos suponen haber liberado después son recuperados por Hamas al poco tiempo. Entonces, ante este fracaso, de lo que se trataba de hacer era de obtener un éxito, en este caso un éxito, podríamos decir, propagandístico, porque sí, les matan líderes, evidentemente el líder Nasrallah es un líder de mucho predicamento dentro de sus propias filas, pero esto también puede llevar, y está demostrando que está sucediendo eso, a reacciones por parte de la organización a la cual se le ha matado su líder tan querido. Porque desde el punto de vista militar no es un éxito, ahora sí desde el punto de vista propagandístico. No ha habido un éxito por parte de Israel. Y ahora tenemos la última noticia, que esto es de ahora, quizás en estos momentos hayan sucedido más cosas, que Irán ha entrado en escena, lanzando cerca de 400 misiles sobre Tel Aviv y otras zonas de Israel y produciendo daños, porque lo interesante es esto, ¿no? Nosotros siempre hacemos notar lo siguiente, que Israel tiende siempre, a través de, como es una institución que no solo vela por su seguridad nacional, sino que también vela por su perspectiva existencial, debido a que Israel está fundado en la inmigración de judíos, porque la mayor parte de los judíos no están en Israel. Esto es bueno saberlo. Yo insisto en este detalle. El judío hoy en día vive perfectamente bien en los distintos territorios, no necesita un Estado para su seguridad. Israel se constituyó sobre la base del nazismo, del holocausto. El gran mito fundacional de Israel fue el holocausto judío, pero entonces ahí tuvieron la justificación para crear el Estado, porque dijeron, si no creamos un Estado nos gasean a todos, vamos todos a parar una cámara de gas. O sea, el nazismo cumplió una función muy útil para Israel, lo hemos explicado varias veces. Lo que dijo Nietzsche en su momento. Lo que dijo Nietzsche decía que no había que perseguir a los judíos, exacto, porque el judío era generarle justamente ese sentimiento nacionalista que en última instancia ha sido un Estado fallido, porque no ha logrado en 2000 años constituir su Estado. Entonces no hay que perseguirlo, hay que dejarlo que solo se disuelvan las distintas comunidades donde está. Eso es lo que decía Nietzsche. Bueno, no así el nazismo, que era una ideología supremacista, que consideraba al judío como un parásito, ¿no? Y que había que eliminarlo o perseguirlo. Evidentemente, bueno, eso fue un favor tremendo que le hicieron al sionismo. No casualmente, muchos líderes nazis eran también sionistas, o el caso de Eichmann, como lo explicó en ese magnífico libro que escribió Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Ella investiga la vida de Eichmann y se da cuenta que Eichmann había sido un admirador del sionismo, que había estado presente en los funerales de Theodor Herzl. Consideraba que el sionismo era la solución del problema judío, a pesar de ser nada. Por eso yo he barajado la posibilidad en su momento de que Eichmann fue voluntariamente a Israel y que no fue ejecutado. Yo considero que él cumplió una función, un papel fundamental, porque el juicio de Eichmann sirvió para consolidar el mito del holocausto. Entonces, Israel es un Estado ilícito,
en Palestina, porque los judíos que están allí no son semitas en su inmensa mayoría, son caucásicos, son de origen caucásico, son tribus que se convirtieron a la religión judía, el famoso reino de Hazar. Sí, de hecho, sé por fuentes cercanas que ahí te dan un pago mensual porque vos vayas a vivir directamente, o sea, literalmente le están pagando a personas que por ahí tienen algún abuelo, algún bisabuelo judío o semi-judío, Exacto. y te están pagando y dando todos los lujos porque si no, de otra manera es imposible que la gente elija ir a vivir ahí. Sí, y aparte que tienen pocos nacimientos, otro detalle interesante, ¿no? Porque los palestinos por eso tienen más nacimientos que los Claro. judíos. Pero el gran alimento que tuvo Israel fue la inmigración de judíos rusos, ¿no? Y ahí, por eso yo digo que Putin cumplió una función muy importante porque estimuló la salida de judíos de Israel, que Stalin no los dejaba salir. Stalin hasta les había creado un estado propio ahí en Siberia. No los dejaba salir a Israel. En cambio, cuando cae el comunismo, se dio una inmigración de por lo menos 2 millones de judíos rusos fueron a parar a Israel. Así que Rusia fue un promotor muy grande de Israel. Bueno, entonces, volviendo al tema, a ellos no les conviene decir que los bombardeos les producen muertos, o sea, al contrario, dicen unos pocos heridos, casi todos los misiles son capturados por este escudo antimisilístico, la cúpula de hierro, en fin, 20.000 cosas. Pero la realidad es que en estos momentos la situación está grave porque no sabemos en qué va a terminar todo esto, porque si Israel puede atacar Irán y puede atacar las centrales nucleares de Irán, pero Irán es un país que está acostumbrado a guerras largas, tuvo una guerra de 8 años contra Irak, ¿no? Que no fue cualquier cosa. Es curioso porque muchos ignoran que cuando fue la guerra entre Irán e Irak, que duró cerca de 8 años, y que terminó prácticamente empatada porque no ganó ninguno de los dos la guerra, Israel ayudó a Irán. Por eso yo siempre decía que como el atentado de la embajada sucedió en épocas muy cercanas a la guerra de Irán e Irak, era imposible que Irán hubiera hecho ese atentado, porque era aliado de Israel. Israel lo ayudaba. Estados Unidos ayudaba a Irak, porque quería terminar con el régimen de los ayatolás, pero Israel consideraba, y esa es la técnica que ha tenido siempre Israel, que había que mantener viva el conflicto entre Irán, entre sunitas y chiitas, que era la única. Ellos sostienen lo siguiente: hay dos bandos en Israel. Yo quiero explicar esto, ¿no? Porque está el bando del Likud y el bando de los laboristas, ¿no? Entonces, ¿en qué se distinguen los dos? En la táctica que hay que asumir con respecto a los árabes, porque ellos dicen lo siguiente: dice, somos como un cordero rodeado de lobos, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que evitar es que los lobos se unan, porque si los lobos se unen nos devoran. Entonces hay que fomentar los conflictos entre los distintos bandos. Ahora, hay dos tácticas al respecto. Una es la táctica blanda y otra es la táctica dura. La táctica blanda dice que hay que dar concesiones porque si no los vamos a tener a todos en contra. Y la otra dice, que sería el Likud, que si nosotros empezamos a dar concesiones, después los vamos a alentar a que cada vez pidan más y que nos terminen aplastando. Eso es lo que dicen los del Likud. Pero en última instancia están en lo mismo. Bueno, pero fíjense que en una época Israel ayudó a Irán. Y no solo eso, Israel también en su momento fomentó a Hamas en contra de Al-Fatah, porque decía que era la manera de debilitar a Al-Fatah. Y bueno, generó después un monstruo, porque Al-Fatah no es nada en comparación con Hamas. No. El verdadero enemigo de Israel es el fundamentalismo, tanto sunita como chiita, cualquiera de los dos. Bueno, así que concluyendo, esta guerra está cada vez peor, Sí. no sabemos en qué va a terminar y la situación la vemos muy grave y bueno, prácticamente ha anulado
la información que podemos brindar con respecto a la guerra de Ucrania, que sigue desde ya, pero en comparación con esto no es nada. Ahora, esto es lo grave. Sí. Y es un incendio lo de Israel, ¿no? Claro, similar a lo que estamos viviendo en toda Latinoamérica en este momento. Exactamente. Que pone en jaque muchos pensamientos que siempre criticamos acá, que son el pensamiento negacionista del problema del cambio climático. O sea, se suele abogar que todos estos problemas tienen que ver con una mano invisible que está por detrás, una suerte de teoría conspiranoica que nos separa de la posibilidad de hacernos cargo también de la mano del hombre sobre la naturaleza, expropiando absolutamente todo lo que se pueda expropiar a través del consumismo extremo que estamos viviendo ahora. Y que bueno, quería saber qué pensaba sobre esto que está pasando, incendios en Córdoba, incendios en Brasil. Exactamente, sí, yo veo acá una gran similitud con lo que pasó en la época de la pandemia, en relación a la caracterización que se hace de los incendios, ¿no? Porque lo que hay es una actitud negacionista con respecto al cambio climático producido por el hombre, ¿no? Se sostiene que este cambio climático de ninguna manera ha sido la causa de los incendios, sino que los incendios han sido producidos por el hombre. Y habla de una serie de piromaníacos a los cuales hay que combatir y que sería en última instancia la solución del problema de los incendios, porque una vez que terminamos con los piromaníacos, se terminan con los incendios. Y bueno, era parecido al tema del COVID, que de ninguna manera se consideraba que el COVID había sido el producto de una acción del hombre sobre la naturaleza, sino que era en última instancia una epidemia que había que dejar pasar y que el hombre solo a través de sus anticuerpos iba a lograr vencerlo, sin necesidad de vacunas ni nada, y que en todo caso los piromaníacos y los vacunadores eran personas que estaban aliadas entre sí para destruir a la especie humana, ¿no? Decían estupideces semejantes. Por eso los que combatían a los piromaníacos combatían también a las vacunas, cuando en realidad de ninguna manera se resolvía solo el problema del COVID, de la misma manera que de ningún modo se resuelve solo el problema de los incendios. Por supuesto, siempre en un incendio existe alguien que prende una chispa, pero lo que pasa que una chispa no necesariamente incendia una pradera. Exacto. Generalmente los incendios son producidos desde ya por acciones irresponsables, alguien que no paga bien un asado, o alguien que hace una fogata indebida, pero claro, una fogata indebida puede a lo mejor quemar un predio, pero no quemar 10.000 hectáreas o 20.000 hectáreas si hay una tremenda sequía, una terrible sequía producida por el hombre. Yo creo que ese es el problema principal. El problema principal pasa, a mi entender, por lograr que el ser humano deje de producir tanto, no haya tanto materialismo, no haya tanto consumismo en el planeta. El problema pasa principalmente por allí. El hombre cada vez viaja más, consume más, y todo este exceso de consumo, este exceso de materialismo, centrado justamente en la vida como fenómeno excluyente, el hombre ha perdido totalmente la dimensión espiritual. Entonces una sociedad materialista es una sociedad para la cual el consumo es el leitmotiv de la existencia, la meta principal de la existencia. Cuanto más consumo, más vivo. Esa es un poco la idea que hay. Entonces, obviamente, ante este hiperconsumismo, se producen los cambios climáticos, el recalentamiento global, las sequías, los polos que disuelven las aguas, las inundaciones. Fijémonos, cada vez nos enteramos de catástrofes climatológicas. Sin ir muy lejos, lo mismo en Estados Unidos. Ha habido ayer una catástrofe climática descomunal, vendavales, huracanes. Y sí, bueno, la proliferación también de enfermedades a nivel personal en las personas. O sea, nunca la gente estuvo tan llena de nuevas enfermedades que van apareciendo. Exacto, que van apareciendo permanentemente y que exigen del ser humano, pienso yo, una desintoxicación con respecto al materialismo, al consumismo. Ahora, fíjense que no solamente se produce la destrucción climática, sino que el consumismo también
produce otro fenómeno que hemos visto en estos días. Fíjense, y ya entramos en la situación argentina, el índice de pobreza, no sé si te has fijado en ese detalle, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó acá en Argentina? Al 53%, más de la mitad de la población es pobre y el 18% directamente indigente. Indigente. Bueno, fíjense ustedes, eso también tiene que ver con el consumismo. Porque fíjense ustedes que no se ha dado, se da la estadística de los pobres. De cuánto han incrementado su patrimonio los ricos. Porque hay ricos que son tremendamente ricos y que cada vez lo son más. Y que la riqueza de estas personas tiene que ver con la pobreza de los otros. Ahí está el gran debate que hay hoy en día con respecto al tema de la pobreza. Pero fíjense que este tema de la pobreza nos lleva a una situación alarmante, o por lo menos llamativa. Porque que esto suceda en la República Argentina, que fue siempre calificado como el granero del mundo. La Argentina alimentó a todas las naciones en guerra, o por lo menos a un bando de las naciones en guerra, cuando no podían producir alimentos porque tenían toda la economía volcada hacia el armamentismo. Alimentó a Europa durante la guerra, ¿no? Y alimentó a 400 millones de personas, y ahora no puede alimentar a una población de 46 millones de habitantes, ¿no? Porque que hace un 53% de pobres y de los cuales el 18% es indigente, significa que la gente no come lo suficiente, no se alimenta bien. Más de la mitad hay más de 20 millones de argentinos que no comen normalmente. Ahora, esto ha generado una serie de debates, de conflictos, porque hace poco su santidad, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, bueno, ha dicho algo que yo rescato, pero plenamente, ¿no? Plenamente, refiriéndose justamente a la Argentina y defendiendo la justicia social, que pienso yo que es una categoría ética fundamental, porque la justicia no solo tiene que ser individual, tiene que ser social. Justicia social, ¿qué quiere decir? Una distribución justa, ecuánime de las riquezas entre la población. Si no hay eso, hay pobreza, muy simple. Bueno, esto dio lugar a un debate entre, yo no voy a llamarlo debate, o por lo menos una intervención excesiva, totalmente estrambótica, por parte de las figuras que pertenecen a este gobierno, al ideólogo principal del señor Milei, que es un tal Venegas Lynch. Venegas Lynch hay que diferenciarlo del que es diputado, que es el nieto. Este es Venegas Lynch hijo, y el otro es nieto, que es uno, bueno, estrafalario, pero claro, de tal palo tal astilla, porque ha heredado del padre las cosas peores. Y este Venegas Lynch llegó a pedir en su momento la ruptura de relaciones con el Vaticano, porque según él el Papa es comunista. Bueno, Milei dijo eso varias veces, que es comunista por sostener la justicia social. Nada que ver con el comunismo. Lo que la justicia social dice, y ahí está el debate con estos liberales extremistas, lo que la justicia social dice es que no tiene que haber ni ricos que lo sean tanto, ni pobres que lo sean tanto. O sea, tiene que haber distribución, diferencias en los patrimonios, pero estas diferencias no tienen que ser excesivas. No dice que todos tienen que tener la misma cantidad de bienes, sino que los que son ricos no tienen que serlo tanto, y los que son pobres tampoco tienen que llegar a la indigencia. O sea, la pobreza tiene que estar limitada. Tiene que haber una intervención del Estado a fin de que se distribuyan ecuánimemente los bienes entre la población. No, ellos están en contra de eso, porque consideran que el Estado no tiene que intervenir para nada. Hay que dejar que los ricos, porque el señor Venegas Lynch dice que la riqueza es un estímulo del progreso, porque si uno no tuviera como meta enriquecerse, no produciría. No casualmente el señor Milei se junta con los más ricos, con Einstein acá en Argentina, con Elon Musk Elon Musk en Estados Unidos, ¿no?
son multimillonarios y ellos dicen, sí, claro, si no tuvieran como meta la riqueza no habrían hecho las cosas que hicieron. Por ejemplo, este señor creó los autos Tesla, Sí. que funcionan en energía solar, después naves espaciales que pretenden ir a Marte, en fin. Y el estímulo que es la riqueza, pero fíjense ustedes que sí, podrán producir riquezas, pero además de destruir el planeta con toda la superproducción que realizan, el hiperconsumismo que generan, generan pobreza también. Porque para que haya ricos muy grandes tiene que haber también pobres. Y estos pobres, esta abundancia de la cual ellos hablan, no necesariamente va a llegar enseguida. Entonces hay que pensar en el problema de los pobres de ahora. De los pobres de ahora que están pasando tremendas privaciones. Además es una pobreza que es material y espiritual también. Ellos consideran lo que se llama darwinismo social. Y en este caso se mezcla con el concepto de ética protestante, que era que lo que te iba a salvar era el dinero. Exacto. Y en este caso es como una versión laica de la ética protestante. O sea, cada Calvino, vez... Calvino sostenía que justamente como la obra humana lo único que nos salvaba era la fe. Y como en última instancia el hombre no sabía si Dios lo había elegido por la predestinación, entonces ¿cómo nos dábamos cuenta de que habíamos sido elegidos por Dios? Teniendo éxito en el mundo de los negocios. Por eso él imaginaba un paraíso de banqueros y de usureros, de personas ricas que se habían llenado la panza de bienes y materiales, o sea, multimillonarios. Sí, el darwinismo social, porque acá lo que interesa es exactamente el mismo tema de las vacunas y el mismo tema de los incendios y todo demás. Acá lo que interesa es, en última instancia, es el progreso, entre comillas, y no interesa si la gente muere en ese camino. Entonces, ellos sostienen la supervivencia de los más aptos. Es un poco el darwinismo. Los más aptos van a ser los que van a sobrevivir y los otros se tendrán que morir, no habrá más remedio que eso. Pero vamos a tener una humanidad, la humanidad según el darwinismo evoluciona de esa manera, sobreviven los más aptos, los pobres serían los menos aptos. Bueno, nosotros opinamos exactamente al revés, nosotros consideramos que la vida no es el fin último del hombre, la vida es la instancia que se le presenta al hombre para alcanzar la eternidad. Y esa vida tiene que estar al alcance de todo el mundo y tiene que haber una existencia mínimamente rescatable para el ser humano. O sea, todos los hombres tienen que vivir normalmente su vida sin padecer privaciones, a fin de que puedan dedicarse a elevarse a una dimensión espiritual, porque si el hombre tiene que estar pensando nada más que en su supervivencia, no va a poder de ninguna manera pensar en una vida espiritual, en una vida futura. Con el agua en el cuello, imposible. Con el agua y el otro pensando exclusivamente en el dinero y en la riqueza tampoco lo va a pensar. Por eso es indispensable la acción de un Estado que imponga la justicia social, totalmente en contra de esta gente que está a favor de suprimir la intervención del Estado en la economía. El Estado tiene que intervenir en la economía haciendo en modo tal que los ricos no sean tan ricos y los pobres tampoco lo sean tanto. Tiene que haber una gran clase media. Nada que ver con el comunismo. El comunismo sostiene la eliminación de las clases sociales y que todos tengan el mismo patrimonio. No, tiene que haber ricos y tiene que haber ser pobres. Pero ni los ricos tienen que ser tan ricos, ni los pobres tan pobres. Esa tiene que ser promover la virtud de la frugalidad. Que las personas vivan en función de lo necesario y no de lo superfluo. Claro, sí, volver a un estado cosmológico, o sea, donde todos estemos apoyados en las diferentes clases, pero que sirvan a un fin último que es la rectificación espiritual del ser humano. Exactamente, la meta del hombre es el espíritu, la trascendencia. El hombre tiene que vivir en función de eso, no en función de la acumulación de bienes materiales. Y en ese sentido, bueno, estamos de acuerdo con lo que dice el Papa, no estaremos de acuerdo en otras cosas, pero en esto sí lo apoyamos. Totalmente. Bueno, creo que hemos agotado el programa. Aclaramos que tuvimos que hacerlo 2 veces porque no funcionó. Tuvimos un inconveniente técnico, pero que por suerte lo hemos podido superar y es
el segundo programa que hacemos. Bueno, y esperamos que el próximo programa contar con Garazalde, porque si Garazalde está, Rodrigo, que es el que firma, se da cuenta cuando hay un inconveniente. Claro, sí, que firma o no firma. Exactamente. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.